Hoy en Leyes Pop, imagina que tienes 14 años y tu cuerpo deja de pertenecerte para convertirse en una moneda de cambio diplomática. No eres una mujer, eres una incubadora real. Te exigen madurez de estadista mientras te encierran en un laberinto de protocolos y soledad absoluta disfrazada de lujo. Esta es la crónica de un adolescente que intentó sobrevivir a base de pasteles y seda mientras el mundo preparaba el veredicto más cruel e injusto de la historia. Así que prepárense para adentrarse en una Versalles llena de apariencias. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches a la hora en la que ustedes estén viendo este episodio especial de Leyes Pop por el 8M. Les hablamos Nayemil y mi invitada Elizabeth González, a quien vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Hola amiga, ¿qué pasa? Muy bien, un gusto saludarlos y compartiendo el espacio contigo, obviamente. Y miren con qué tema. Y miren, ahora sí que con qué reina. Caray. Y es que, a ver, fíjate, el año pasado, que de hecho tú también fuiste la encargada de abrir este espacio en cuanto al especial del Día de la Mujer, hablamos de una María. En este caso hablamos de la India María, un personaje icónico dentro de la cultura mexicana que ha tenido esos claroscuros. Por un lado ha sido muy querida por unos, ha sido odiada por otros. Pero convengamos que era un personaje de ficción. Sin embargo, este personaje del que vamos a hablar a continuación, que de hecho ya tenemos aquí atrás, descansando, y pareciera ser que es algo muy frívolo lo que estamos observando, nada más lejos de la realidad. Porque en esta ocasión vamos a hablar igual de una María, pero de una María muy histórica. Estamos viendo de una mujer que en apariencia vivió en un mundo de privilegios, en una especie de esfera de cristal, pero que nada más lejos de la realidad porque vivimos en un mundo de apariencias. Y es así que vamos a hablar de esta película, que es, redoble de tambores, por favor, María Antonieta, la reina adolescente. Bueno, amiga, primero te quiero preguntar, hacía muy grandes rasgos para ir calentando motores y ahorita vamos a ir, ahora sí que analizando toda la película porque tiene muchísimo que decirse de ella. Porque podemos ver que sí estamos hablando de una persona que fue una victimaria que gozó de un privilegio, o si por lo contrario fue justamente una víctima del sistema que fue difamada y ensuciada, como lo han sido, por ejemplo, estrellas pop actuales, como lo es el caso de Britney Spears. Entonces, para ir comenzando, amiga, porque este tema está súper candente, podemos observar lo siguiente, ya que si hoy viéramos pues a dos adolescentes de 14 y 15 años obligados pues a contraer matrimonio para sellar un pacto político, ya sé que no se puede, pero convengamos que estamos hablando de esta película. ¿Es que acaso esto lo llamaríamos un romance o un negocio de Estado? Por ello es que es importante hablar de estos temas. Estamos hablando de una reina adolescente. ¿Qué te parece a ti esta parte? No, hay muchos adolescentes funcionales y adultos funcionales que todavía son adolescentes, ¿no? A mí me pareció excepcional porque no solamente retrata una cuestión romántica, sino también nos permite ir a la profundidad de todas esas violencias estructurales que hay en el sistema y cosas que como mujeres representamos en la historia. Y todavía el trabajo que tenemos que ir realizando para empoderarnos y sobre todo resignificar nuestra vida, no solamente en la esfera familiar, sino también social. Híjoles, y qué delicado, porque ya ves que te venía diciendo, a ver, convengamos esto. Y no, a ver, aquí sí vamos a hacer un disclaimer muy grande desde el principio. Aquí no se trata de romantizar ni la monarquía ni el privilegio, porque convengamos, estábamos hablando de dos reyes,
pero también pongámonos a pensar qué responsabilidades y qué madurez de decisiones se les puede pedir a una niña de 14 años y a un niño de 15. Ya sé que estamos midiéndolo con parámetros actuales, pero es que incluso si vemos las críticas actuales que se les hace a estos dos reyes, muchos dejan de lado este discurso de que estamos hablando justamente de dos adolescentes, que claro, fueron creciendo y de hecho pues terminaron por transicionar a esta adultez, por dar ese salto a la adultez ya con la corona. De hecho, todavía eran muy jóvenes cuando se convirtieron en reyes. Entonces, amiga, ya para ir comenzando este análisis con profundidad, bajo tu percepción, este matrimonio en cuanto al aspecto diplomático y político, y teniendo en cuenta el contexto previo que estábamos, ahora sí que es previo a la Revolución Francesa, que fue uno de los grandes hechos que marcó la historia de la humanidad, ahora sí que es, haciendo un recuento en cuanto a lo contemporáneo, me gustaría preguntarte si para ti este matrimonio fue una muestra de alianza política o de plano fue una forma de explotación de una menor de edad para fines de Estado. Pues es importante mencionar que la película nos recibe con esos pasteles suculentos, esa música, esos vestidos románticos que toda mujer quisiera vestirse como princesa. Todo parece un cuento de rosas, ¿no? Una adolescente rodeada de lujito, de risas, de abanicos, de mimos, pero la cámara nos seduce y nos invita a mirarnos y incomodarnos y a consumir lo romántico como histórico, como si fuera algo bonito. Sin embargo, como les decía hace rato, el derecho nos obliga a pausar la música y comenzar a ver lo no tan estético, sino a mirar por debajo, diríamos, del encaje. Y hoy, pues, analizaremos ese matrimonio con lentes contemporáneos, pero quitándole ese romanticismo, como tú lo decías, porque precisamente el debate en estos momentos sería de solo alertas rojas. Y una menor de 15 años entregada como esa moneda de cambio, pues por una cuestión geopolítica, separada de su entorno, trasladada a otro país y colocada en un matrimonio obligada para cumplir una función estatal, pues encaja mucho más en lo que hoy denominaríamos tal vez como trata de personas, y además como una cuestión institucional, disfrazada de lo que dizque maquillaron como una alianza honorable. Y pues el derecho internacional en este momento es muy claro. La Convención sobre los Derechos del Niño pues establece que el consentimiento de una persona menor de edad, especialmente en esa cuestión asimétrica de poder, pues no existe jurídicamente. Y no porque la niña no pueda hablar, sino porque el sistema sabe que no puede elegir libremente. Y pues aquí también surge una pregunta muy incómoda, pero necesaria. O sea, ¿cuántas veces la historia ha llamado razón de Estado o ha justificado cosas del Estado para no nombrar adecuadamente que existe una violencia estructural hacia la mujer? Eso es muy profundo. Y pues entre esos quehaceres del poder, que son sumamente inquietantes, cómo disfrazan la violencia en esta tradición. Y cuando una práctica se repite durante siglos, deja de verse como violencia y empieza a percibirse como destino. Y una cuestión muy romántica de es tu destino, es tu deber, es el honor de la familia, justificando violencias muy profundas, que no solamente quedan en vulneración a derechos humanos, sino en la psique de una mujer, de una niña que no entendía aún qué significaba ser niña y luego llevar la batuta de un Estado. Eso es muy fundamental ponerlo en la mesa. Y algo que también nos invita a tener como clave fundamental y que retoma Rita Segato
es que el cuerpo de María Antonieta no fue tratado como un cuerpo individual, sino como un territorio político. Y ahí hablas de cuestiones estructurales. ¿Cómo un cuerpo de una mujer puede ser territorio? ¿Quién tiene el derecho de decir a quién le pertenece? Y es importante ahí mencionar cómo los estados comenzaron a negociar, sellando pactos y pues garantizando la estabilidad a través de un útero, a través de garantizar la obediencia de una mujer, reprimiendo el silencio de una mujer. Por su parte, podríamos decir, Carl Jung decía que esto es una fractura profunda en una adolescente que se le arrebata la posibilidad de pues estructurar una identidad propia y se convierte en ese símbolo, un símbolo de una esposa, de una representante de Estado, de una mujer que no tenía derecho, ni voz, ni voto, y que solamente representaba un estigma para las mujeres, en realidad, de esa sociedad. Aquí ya no se vive para sí, sino se vive para el retrato que otros necesitan sostener de ese sistema. Y conviene recordarlo incluso si incomoda, porque María Antonieta tenía 14 años. No eligió el matrimonio, no eligió el país, no eligió el rol, no hubo consentimiento libre, tampoco informado ni igualitario. Bajo cualquier estándar jurídico actual, esto sería seriamente inadmisible totalmente. No por anacronismo moral, sino porque hoy entendemos que el derecho lo reconoce, que la infancia no puede ser sacrificada en nombre de ningún proyecto político. Como el poder necesita estabilidad, suele llamar alianza a lo que en realidad es violencia normalizada. Y pues aquí es importante seguir mencionando que las mujeres, aún en cuestiones históricas, tienen el derecho a vivir su infancia. Ay, Dios. A ver, ahorita lo que acabas de decir me llegó, de verdad, me llegó muchísimo al alma. Y de hecho esta película también cuando la vi, porque pasa esto, que a veces la vida como que te da sugerencias de ver X o Y película. Y yo alguna vez había visto el póster de esta película. Pero yo te voy a ser franca y aquí sí lo reconozco abiertamente. Y no sé si fue tu caso o si fue el caso de muchas de las personas que nos estén viendo en estos momentos. A mí en clase de historia universal, sobre todo en la prepa, fíjate, sobre todo en la prepa voy a hacer esa aclaración. Cuando nos empezaron a enseñar los pormenores de la historia previa a la Revolución Francesa, haz de cuenta que la profesora me tildaba, o sea, tal cual me señalaba que María Antonieta era tantito más mala que Satanás, así. Pero me la pintaba de la manera más terrorífica. Sin embargo, me llama muchísimo la atención que, ya retornando un poco a este contexto que te digo, que vi el póster de la película y lo dejé así, y que después vi la película por recomendación, ahora sí que de mis propias plataformas y todo eso, dije, pues vamos a verla. Empecé a ver su historia y después empecé a indagar más sobre ella y yo me quedé con el corazón roto, la verdad. Porque dije, no puede ser, o sea, cuando bueno, obviamente aquí algunas cosas en la película, pues sí, digamos que hay muchos anacronismos, porque no era la intención de Sofía Coppola, que fue la directora de la película, tal cual hacer un retrato histórico, sino más bien quería que tuviéramos la empatía de entender cómo una chica adolescente, como bien tú lo dijiste, había sido arrebatada violentamente de su seno materno. En este caso, de la corona austriaca. Bueno, ahora sí que voy a poner todo el nombre, ¿no? Que era austriaco y alemán. Pero bueno, acá hay muchísimas escenas que saltan a la vista. Yo creo, ahorita, y solamente para comenzar, para la siguiente pregunta que te voy a hacer, y que va muy de la mano con lo que tú ahorita venías diciendo, espero que tengas en mente esta escena, que era
al inicio, cuando la princesa niña, porque aparte ella siempre estaba vestida, si te fijaste cuando estaba en la parte de Austria, ella su ropa hasta acá, su ropaje de niña y todo eso, y cuando se dio ese salto, bueno, cuando llegaron al lugar, en este caso que estaba en la frontera entre Austria y Francia, cuando habían hecho esa casa de campaña donde iban a hacer ese ritual para cambiarla y despojarla y convertirla en la delfina de Francia, ese acto de desnudarla, quitarle sus ropajes de niña para ponerle un ropaje, ahora sí que un vestido con escote, y a ver, yo no me espanto con los escotes, pero una niña, o sea, el simple hecho de que personas totalmente desconocidas te desnuden. Y aquí hay otra cosa, ¿cómo le quitaron a su perrito Mops? O sea, ¿y por qué menciono lo de su perrito? Más allá de que una sea empática con los seres sintientes, de que tú tienes a tus animales de compañía, los que adoras, que son parte de tu familia. Yo tengo al CEO de este canal a unos centímetros de mí tomando su siesta, a Trevor bebé, y no me imagino que alguien me lo quite y que me diga, vas a tener más gatos en otro lado. Voy a decir que vayan y, bueno, ya sabes, ¿no? Pero a lo que yo voy, todos esos actos violentos, el simple hecho de que le quitaran a su perrito, era quitarle el último resquicio de afecto que ella tenía hacia un ser vivo, porque ni siquiera su propia mamá. ¿Para qué? Para convertirla en una incubadora con pies. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a esa frontera y cuando se conocieron los reyes, ¿qué pasó? Que el rey lo primero que hizo fue preguntarle al nieto que si ya le había visto, que es lo primero que él ve en una mujer. Oye, pues va a ser la futura esposa de tu nieto, ¿qué le tienes que estar fisgoneando, no? Y cómo empiezan a checarla para ver si era apta para ser mamá. Entonces, es aquí cuando vamos a empezar a tocar este punto de la incubadora humana que fue María Antonieta. Y conste que yo no la estoy cosificando, la cosificó la corona francesa. Entonces me gustaría preguntarte, amiga, ¿cuál habrá sido este impacto de tener a una nación entera vigilando su fertilidad? Porque hay que recordar lo de los aposentos, cómo vigilaron la noche de bodas, claro está. Y además que la culparan a ella por la impotencia, no solo de su marido, sino la de un sistema entero que ella no eligió. Pues imagínate, por un momento lo que significa sabiendo que tu cuerpo no te pertenece y que además tus emociones, como lo comentabas hace un momento, ya no son tuyas. Entonces, en este sentido, pues metafórico, literalmente, que tu cuerpo tiene una función pública, una expectativa colectiva, una misión que no diseñaste, pues María Antonieta no fue una mirada como persona, fue observada como un útero de Estado, y eso es muy fuerte, un cuerpo que estaba al servicio de la continuidad del poder. Y desde el feminismo jurídico y la psicología, esto claramente es una cosificación reproductiva. Cuando el valor de una mujer se reduce a su capacidad de gestar y su humanidad queda subordinada a un resultado biológico, no es una categoría teórica, es una herida que queda profundamente en su mente y en su alma. Porque cuando se rompe la sensación de esa seguridad básica, esa certeza íntima de que el cuerpo es propio, pues se fractura algo más que la autonomía, sino se fractura el alma. Y esto, al crecer bajo la idea de que tu valor depende de esa capacidad reproductiva, no de tu pensamiento, no de tu sensibilidad, de tu deseo, produce una división interna, lo que luego la historia llamó frivolidad, exceso o superficialidad, ¿no? Desde la psicología puede leerse de otro modo también, como esa disociación como mecanismo de supervivencia, porque ya no tienes un lugar seguro. Y precisamente el cuerpo femenino ayer como hoy sigue siendo un campo de batalla, de ideología. María Antonieta aprendió muy pronto
que su carrera no era suya, que su cuerpo no era suyo, que su maternidad no era suya, que su reinado no era suyo. Nada le pertenecía. Era observado, era evaluado, era comentado y era esperado. Cada mes sin ese embarazo no era una cuestión íntima, era un fracaso político. Cartas cruzaban Europa preguntándose por su menstruación. Médicos, cortesanos y estados enteros opinaban sobre su intimidad. Y pues desde el derecho con perspectiva de género, esto constituye violencia reproductiva, una forma de control que niega la autonomía corporal y convierte esa capacidad de gestar en una obligación. Y aunque hemos avanzado en las leyes y vigilando la violencia simbólica, el cuerpo femenino sigue siendo un tema fundamental de Nostén. Y eso es para reflexionar. Pues también la película nos muestra el brillo. La historia pues esconde la presión. Y como diría Carl Jung, internamente es una cuestión de control de una persona que no tiene decisión de sí mismo, deshumanizarla. Y entonces el cuerpo se ve como una cuestión separada, la disociación se vuelve en debilidad, es una estrategia política que en realidad quebranta, una forma de sobrevivir cuando la identidad es constantemente invadida. Y hoy el escenario pareciera distinto, pero pues este patrón persiste. Hay mujeres a quienes culpan por decidir no tener hijos. Hay mujeres que son culpadas por no casarse en temprana edad. Hay mujeres juzgadas por tener varias parejas. El sistema sigue generando esa discusión de qué debería de hacer una mujer, generando estigmas, símbolos, ideologías sobre cómo y qué se debería de realizar. Y esos discursos se van permeando y reproduciendo en redes sociales. Tanto es así que hoy tenemos que hablen de personas del espectáculo con Denostén, sin mirar el tipo de familia que tienen, el contexto en el que se desarrollan. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el actuar? Por eso es tan importante trabajar la feminidad, porque pareciera que esa feminidad se vuelve en ese rol impuesto, pero impuesto por un sistema que busca el control social. ¿En qué momento la mujer se vuelve libre? ¿En qué momento la mujer es soberana de sí misma? ¿En qué momento, como mujeres, decimos basta? Esta película visibiliza algo que pareciera histórico, pero que se sigue reproduciendo, que tal vez son otros conceptos. Tal vez ya se tiene una normatividad que las proteja, que las sostenga, que castigue. Sin embargo, en la práctica aún hay un camino todavía que recorrer para realmente proteger el derecho a la reproducción, el derecho a elegir con qué pareja te vas a casar, a decidir, ¿no? Simplemente el derecho a decidir. Y vaya que has tocado quizás uno de los puntos más dolorosos, porque a día de hoy, vamos, ¿cuántos discursos no hay que sirvan como contraparte, como modo de burla
bien tú lo dijiste, en el quinto poder, en las redes sociales, en internet y demás, cuántos discursos no hay, denostando esta capacidad de decisión. Ese discurso que las feministas tenemos que, de verdad, es que ninguna mujer como nosotras y te sientes insegura, te sientes mal, no, lo que sentimos es pereza, nos da pereza, o sea, ninguna mujer está como nosotras, no porque nos sintamos menos como nosotras, porque no hay quien nos aguante. Cualquier persona que esté en el chat, sea feminista o sea lo que sea, me daría la razón. Y te repito, si no quieres ver más allá de tu presente perfecto, pero no tienes las consecuencias, porque te aseguro que van a ser más horas. Y sabes cuál es el problema de gente como tú, una de dos, o cambia o coge y dice, todo por culpa de los hombres son los malos. Que una mujer diga que no quiere tener hijos me parece perfecto. Ahora bien, que se esté extendiendo tu manera de pensar, me parece que es lo que nos va a llevar a la desaparición como sociedad. Le digo a una mujer que quiere tener hijos, la aplaudo, digo, bravo, o sea, qué valiente eres, tía, o sea, es que la aplaudo, o sea. Entonces, ¿para qué quieres tener un hijo con una generación de morras que no quieren ni amamantar? ¿Para qué quieres tener hijos con una generación de morras que detestan a su progenie porque se vivieron la década friéndose el cerebro, buscando un placer que no existe porque las programó Televisa? Ahí están todos buscando el amor. Y el amor, te macha, el amor ya no existe, cabrón, lo mató Televisa. Televisa le lavó el coco a todas las morras, ninguna morra, hay una por ahí está escondida. Pero para cuando la conozcas, y ese es el proceso. Entonces, ¿para qué quieres tener un hijo con una generación de morras que no quieren ni amamantar? ¿Para qué quieres tener hijos con una generación de morras que detestan a su progenie porque se vivieron la década? Y casi siempre proyectando o diciendo, ay, es que voy a decirlo con estas palabras y me disculpo con ustedes y con la audiencia, la voy a censurar en la edición, pero dicen todas putas excepto mamá. Oye, pues otro va a decir lo mismo de tu mamá. Y hablando de madres, justamente como estos panfletos que están cargados de odio, de misoginia, porque de verdad que están cargados de todo esto, no son cuestiones que surjan hace 10, hace 15, hace 20 años, más allá de los discursos que ahorita se observan en internet, que sí son más recientes. Esto no es reciente, o sea, me refiero al odio a las mujeres, no es algo reciente. Es un círculo vicioso que se va retroalimentando a sí mismo. Porque esta frase que yo dije aquí, que es muy ofensiva, porque lo es, por otro lado, no era algo distinto a lo que había en los panfletos previos a la Revolución Francesa, cuando empezaron a decir que María Antonieta era infiel, que era lesbiana, que era incestuosa con sus propios hijos, porque sí, me la tildaron de todo lo que se les ocurrió. Por eso les digo, perdón que haya dicho esta frase tan fea, pero no distaba de lo que le decían a ella. Y que de hecho hasta en un momento de la película ella lo dice con horror, porque convengamos, incluso esta frase tan famosa que dicen que coman brioche o que coman pasteles, ni siquiera la dijo ella, por principio de cuentas. Fue un filósofo quien lo dijo en un escrito cuando de hecho María Antonieta era una niña de 5 años, cuando apenas estaban dando los primeros estudios con Jean-Jacques Rousseau. Se empezaron a dar los primeros esbozos de lo que podía ser la niñez. ¿Por qué? Porque se consideraba que antes, cuando pues una persona nacía, pues era un adulto en chiquito. Bueno, sí era un bebé, pero era un adulto en chiquito. Estos conceptos de niñez realmente son muy recientes y de hecho surgieron precisamente en esta época previa a la Revolución Francesa con este filósofo y con otros tantos, si bien incluso ya habían pequeños intentos en otras partes del mundo, como aquí en México con las escuelas, como el Calmecac en la época azteca y otras tantas escuelas y así, pero realmente eran lugares donde se trataba de, sí, formar obviamente para la adultez, pero no bajo la concepción de que es una etapa distinta de vida. Reiteramos, y si el concepto de la niñez es un concepto moderno, no les digo el concepto de la adolescencia, que fue un concepto que se fue realmente estudiando hasta el siglo pasado. Entonces estamos hablando de connotaciones totalmente nuevas y que por desgracia afectaron pues a todos los niños y a todos los adolescentes. Entonces, amiga, digo, no me voy a desviar tanto de este tema de la adolescencia porque lo vamos a abordar un poquito más adelante. Sin embargo, quiero retomar un poco este punto que tú estabas abordando con relación al hecho de que María Antonieta era vista en razón de su fertilidad, en razón de su cuerpo. Y claro que habían distintos artífices que la presionaban, pero quizás el más doloroso, si me lo permites, era el de su propia mamá.
Y hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre ser reina consorte y ser reina regente. Básicamente una reina regente es la que puede decidir, hacer y deshacer, básicamente. Y una reina consorte pues es quien acompaña al rey, pero no es como que tenga esa capacidad de decisión y de ejecución, por decirlo como en palabras muy simples. Ajá. Entonces, ya si tenemos aquí en cuenta la figura de la emperatriz María Teresa, que fue la madre de María Antonieta, tenemos esta figura frente a lo que es una maternidad real. Y claro, convengamos la concepción histórica y que pues ella posiblemente también fue educada bajo ese mismo criterio. Y pues estaba tratando de educar a su hija para continuar con esas costumbres, con esas tradiciones, con estas cuestiones políticas, jurídicas y demás. Pero aún y así, no veía ella a su hija como su hija, sino la veía como un producto del cual ella podía sacar un provecho político, pero producto al fin y al cabo. Entonces, bajo tu percepción, ¿María Teresa fue su madre? ¿Fue una guía o fue una mera gestora de activos que sacrificó el bienestar de María Antonieta por los intereses de los Habsburgo? Pues aquí la historia nos obliga a incomodarnos, porque no basta señalar al poder masculino, sino también hay que mirar con cómo el poder atraviesa a las mujeres y las convierte a veces en sus ejecutoras más eficaces, más obedientes y más silenciosas. Históricamente, María Teresa actuó como lo haría hoy un CEO de una empresa internacional sin enfoque de derechos humanos, donde solo se buscan resultados. Humanidad hasta el último. Ética, a ver si cae. Y sus decisiones siempre fueron muy estratégicas, fueron frías, fueron calculadas. El matrimonio de su hija no fue un acto de cuidado, sino una operación política, un movimiento más dentro del tablero, si habláramos de un ajedrez, ¿no? De ese tablero europeo. Pero detenernos ahí sería un poco injusto. Porque esta historia no se trata de villanas individuales, sino de linaje de poder, de actos de poder. Y pues María Teresa también fue hija en su tiempo, una mujer formada en un sistema que nunca le enseñó a maternar con libertad, sino a administrar vínculos con recursos. Hablamos de generaciones de mujeres marcadas por el mandato del sacrificio, madres que no supieron amar distinto porque no fueron amadas, nunca lo experimentaron. La violencia también se hereda, no porque se quiera repetir, sino porque nadie le enseñó a cómo detenerla. Las cartas de María Teresa son muy reveladoras, no hablan de emociones, de miedos, de nostalgia por la hija que parte. Habla de resultados, de obligación, de deber, de eficiencia, de estabilidad política. El lenguaje del poder invade incluso el espacio íntimo de esa maternidad, cuando debería ser una cuestión de protección. Aquí volvemos a lo crucial. El lenguaje siempre es fundamental para entender las cuestiones históricas y jurídicas de una situación. Y bueno, desde el derecho esto pues revela una verdad muy incómoda. La maternidad puede ser cooptada por el poder. La madre deja de ser esa figura protectora para convertirse en un agente de Estado. La hija no es sujeto de derechos, sino una extensión de ese proyecto político, imperial. Aquí aparece con claridad esa maternidad instrumentalizada. Cuando gestar, criar o entregar hijas se vuelve una función política. Y aquí una pregunta incómoda. ¿Alguna vez tuvo permiso histórico para amar de otra manera María Teresa? Algunos políticos dirían que sí, algunos otros dirían que no.
Pero aquí el punto clave son esas lealtades, esos juegos de poder, esos intereses, esos vínculos invisibles que nos atan a los mandatos, que nos obligan a servir, a tener una supervivencia, y se vuelve una cuestión de amor en una cuestión de adaptabilidad y de crueldad. La maternidad no debe ser callada, tampoco obediente, tampoco debe sostener un sistema político, sino es una parte natural, biológica del ser humano. Y esa reivindicación se ha venido dando. Sin embargo, hoy pudiéramos estar aquí sentadas platicando muy a gusto, pero seguramente hay mujeres en África que aún están cooptadas por esa violencia en el embarazo. Entonces son temas aún muy vivenciales, que parecieran históricos y que dirían aquí ya no pasa. Pero no, se siguen heredando. La mujer sigue siendo una cuestión de obedecer, una cuestión de supervivencia, de servir, cuando en realidad esas violencias simbólicas lo único que hacen es deshumanizar. Y también habría que preguntarnos qué mandatos debemos seguir obedeciendo o qué estamos obedeciendo sin darnos cuenta. ¿Qué estamos reproduciendo sin darnos cuenta? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos realizando con nuestras acciones sin darnos cuenta? ¿Realmente somos libres? Pues yo tengo una respuesta en la práctica. Y sí es muy dolorosa, porque ahora sí que una cosa es el ser y la otra el deber ser. Hoy en este capítulo de Leyes Pop estamos analizando a la Britney de Versalles, en este caso María Antonieta, ya que Sofía Coppola nos entrega un expediente visual, porque ver esta película es ver a una especie de Cher Horowitz atrapada en un sistema penal de etiqueta. Aquí, la reina María Antonieta no es la villana del panfleto, sino una adolescente de 15 años obligada a casarse con un Luis XVI. La película captura la deshumanización, ya que ella fue enviada a Francia como una especie de futura mamá gallina bajo las órdenes de una madre, que en este caso fue María Teresa de Austria, que operaba como una CEO muy calculadora y fría. El guiño a los Converse azules en la cinta es un recordatorio, por cierto, de que debajo de aquellas pelucas había una niña. Que quede claro, esta película no es una romantización de la corona, ni de la monarquía, ni de nada de eso. De hecho, se tiene que ver como un retrato del aislamiento y el primer gran linchamiento pop de la historia. Mi estimada audiencia, la violencia de género no conoce jerarquías. María Antonieta fue ejecutada por ser una mujer que no pudo ser domesticada. Hoy los ataques mediáticos a figuras públicas son ecos de aquella guillotina, y como abogadas, tanto mi invitada como una servidora reivindicamos que la verdadera justicia es recuperar la humanidad de quienes fueron despojados de ella. Es decir, en este episodio no juzgamos coronas, juzgamos la ausencia de un debido proceso y la vulnerabilidad sistémica de un adolescente en una estructura de poder. Por ello, hay que comentar que las personas no somos extensiones de terreno para ser apropiadas. Todas las personas somos dueños y dueñas de nuestra propia historia, así que continuemos con este episodio. Y hablando de eso, porque es que de verdad podríamos estar horas y horas y horas analizando esta película porque da para muchísimo, y ya ni hablar del verdadero personaje, ¿no? Porque aquí estamos hablando a final de cuentas de una película, pero el verdadero personaje da para muchísimo.
¿Cuántos historiadores no han ahondado justamente en lo que tú comentabas? Por ejemplo, de las cartas de María Teresa a su hija, que parecía que más bien eran unas órdenes ejecutivas, decretos, demás. Un documento más bien de carácter administrativo, más que una carta de una mamá a su hija diciéndole, hija, ¿cómo te sientes? Hija, ¿te sientes sola? Hija... porque hay un detalle histórico. Según algunos historiadores, comentan que una vez María Antonieta entró a Versalles, nunca más volvió a ver físicamente a su mamá. Pero bueno, hablando de las cartas y demás, vamos a entrar con otro personaje, ya que aquí observamos cómo es que María Antonieta fue despojada de todos los vínculos que ella tenía con los que había crecido de niña y tuvo que, digamos, aprender a sobrevivir en esa jungla que pues era el Palacio de Versalles. Sin embargo, pues ella conoció a diversas personas estando ya en esa calidad de reina. Y entre esas personas que conoció, aquí me llama la atención la figura de este personaje sueco, Axel von Fersen. Y a ver, en la película 50 sombras de von Fersen, oye, deberíamos analizar esa película. Pero bueno, a lo que yo voy. En otra ocasión. Uy, porque esa para lo penal, que ese es mi mero mole, ¿da? Pero miren, así por montones. Y para, ahora sí que para género y derecho, que es tu especialidad, amiga, ¿qué te digo, no? Pero no nos vamos a desviar tantito de los, bueno, no nos vamos a desviar de los, de los látigos ahorita los vamos a dejar a un lado, pero las máscaras sí las vamos a usar. Porque se supone en la película que se conocieron en un baile de máscaras, este conde y la reina, aunque él no sabía quién era ella, ya saben, ese misterio, ¿no? Pero más allá de cómo se hayan conocido, aquí diversos historiadores hablan de este personaje y algunos dicen que sí, en efecto fueron amantes, pero, porque hay un pero, otros historiadores dicen que realmente fueron solo amigos, pero sin derechos. Que realmente sí hubo una amistad pues muy sana dentro de todo. Aunque bueno, en la película pues vemos que sí, en efecto, se convirtieron en amantes. Lo que sí era cierto, según diversos historiadores, es que este personaje, Axel, pues sí era un loquillo con muchas chicas de varios lados en Europa. Sin embargo, sí formó una amistad muy particular con María Antonieta y de hecho hay quienes dicen que él fue una de las personas que abogaba por salvarla, incluso en las cartas que se enviaban, porque ya hasta fueron examinadas. Imagínate, examinar una hoja de papel con rayos X para ver las tachoneadas y todo eso, para ver qué palabras se habían escrito. A veces decían, te amo, amigo, o siempre tú, o sea, parece ser que esa cuestión del amaciato fue más bien una cuestión de la difamación que corrió por parte de la gente durante la Revolución Francesa, en este caso por parte de los enemigos de la realeza. Sin embargo, aquí sí lo pintan, pues, como su amante. Entonces, para efectos de la película, única y exclusivamente, y si tú quieres también agregarle un poco, obviamente, ya de la doctrina y de conocimientos bien fundamentados, amiga, ¿te parece que este personaje, este pillín, y que no estamos justificando la infidelidad, por cierto, ¿te parece que este pillín fue su escape romántico o la única conexión humana que ella tuvo? Pues probablemente fueron ambas cosas, y entender eso cambia por completo pues la lectura de este gran personaje histórico. Porque en un entorno pues dominado por el espionaje, el protocolo, la sospecha constante, Alex von Fersen pues representaba algo aparentemente simple pero profundo, ser mirada por una persona, no como reina, no como un símbolo, no como un cuerpo reproductivo, sino como alguien que existe más allá de su función política. Y no es casual que las mujeres en contextos opresivos idealicemos esos vínculos afectivos. No es debilidad emocional,
es supervivencia psicológica. Cuando el entorno se reduce a un rol, los vínculos íntimos se convierten en un refugio, no para escapar de la realidad, sino para seguir habitándola sin quebrarse. En una corte donde cada gesto era observado, cada palabra era registrada, cada emoción sospechosa, Fersen encarnó algo radical, el anonimato emocional. Con él, María Antonieta no tenía que rendir cuentas al Estado. Podía existir sin ser evaluada, sin ser reina. Y esto jurídicamente se comprende como una búsqueda de ese apego del contexto de ese aislamiento en el que vivía. Ese apego no surge solo de la infancia, también se reactiva cuando ese entorno se vuelve hostil y deshumanizante. El sistema la aisló, la vigiló, la instrumentalizó, y el vínculo apareció como una respuesta adaptativa, no como transgresión moral o social. Aquí es importante mencionar los arquetipos del testigo, esta figura que no salva, que no dirige, que no controla, pero sí confirma tu existencia, como lo marca Carl Jung. Cuando el sistema te reduce a esa función, ese testigo te devuelve esa humanidad, porque eres visto, no por lo que eres, sino por lo que representas, por el simple hecho de ser persona. Y no fue solo amor, me parece, fue reconocimiento. Y cuando una mujer se siente reconocida, el afecto es inminente. Sí. Aquí sí aparece el romance, miradas que sostienen, silencios que dicen más que discursos, esa complicidad, ese espasmo emocional, esas mariposas, el amor prohibido, no como exceso, sino como ese respiro de estar tranquila, estar en un lugar seguro, pero sin lugar a duda sigue siendo un lugar de violencia, un lugar de escenarios donde la mujer fue cosificada. Y ese vínculo con Fersen no fue una fantasía adolescente, fue una conexión humana genuina en un entorno pues profundamente hostil, deshumanizante, un recordatorio que incluso en sistemas que intentan pues borrar la subjetividad, el deseo de ser reconocidas siempre va a persistir. Porque cuando todos te vigilan, cuando todos te exigen, cuando todo te reduce, ser vista de verdad no es un lujo, es una forma de resistencia. Y era su forma de resistir de que no estaba sola y de que existía. Y vaya que es muy doloroso lo que acabas de plantear, porque a ver, que quede aquí en claro, particularmente estoy en contra de la infidelidad en todos los sentidos, ¿ok? Y esto pues al menos a título personal sí es un valor que yo sostengo firmemente. Sin embargo, pues como abogada, o sea, no me voy a hacer de la vista gorda y no voy a ignorar que María Antonieta vivía pues en un estado de secuestro institucional. Por ello es que analizar esta figura con Axel von Fersen no es solamente una cuestión de hacer apología al engaño o a la infidelidad o justificarlo, no, para nada. De hecho es tratar de comprender de alguna manera cómo es que el aislamiento absoluto puede nublar el juicio de cualquier ser humano. Y es que convengamos, qué doloroso era ver a María Antonieta dormida en la cama real, y lo digo así porque era tal cual la alcoba real, al lado de un hombre que nomás se quedaba así. Y ok, también convengamos, porque también estaba esa otra parte, que al rey justamente, bueno, es que también había otra connotación de la educación sexual. De hecho, hablar de temas sexuales como parte de la formación a niños y adolescentes, pues no estaba bien visto. Era
algo propio del vulgo, por decirlo de alguna manera, pues entonces como que en una educación de carácter noble o real, pues no se iba a hablar, eran como temas, ya no digo tabú, sino de plano, o sea, no existes de plano. Entonces, ¿qué pasó? Que pues si Luis Augusto y si María Antonieta en su vida habían oído hablar sobre algo inherente al sexo, pues no iba a pasar absolutamente nada, o sea, realmente eran inocentes, ingenuos y además ignorantes en el mejor sentido de la palabra, que quede claro, con relación a esta connotación. ¿Por qué? Porque pues ellos ni siquiera sabían cómo consumar el acto. De hecho, según algunos registros históricos decían que el rey Luis intentaba embarazar a María Antonieta literalmente acostándose encima de ella, sin hacer nada, o sea, literalmente se ponía así y la aplastaba, y pues como no pasaba nada, pues no pasaba nada por obvias razones, entonces pues no se podía consumar el acto. Y a nosotros pues nos causa gracia esto, pero convengamos que por desgracia ahora hasta niños tienen acceso a contenido para adultos. O sea, ¿cómo hemos pasado de 0 a 100? Precisamente por este quinto poder que ya veníamos mencionando. Pero bueno, volviendo a esto que pues a lo mejor hasta resulta un poco pues quizás gracioso o quizás no, depende de muchas cosas, ¿no? Mientras tanto ya estaban criticando a los dos, porque decían, pues ¿qué acaso no puede el rey consumar el acto? ¿Me explico? Entonces, según algunos registros históricos parecía ser que el rey tenía fimosis. Hay otros estudios que desmienten esto y que dicen que él era apto, solo que no sabía cómo, literalmente. O sea, así de plano, no sabía cómo. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia, y esto parece que es chisme de familia mexicana, pero no, esto pasa en todos lados, se cuecen habas en todos lados. La familia se tuvo que meter de chismosa. ¿Por qué la muchacha no encarga? ¿Por qué la muchacha ya se tardó mucho para embarazarse? Eso se ha escuchado en muchísimos lados, ¿eh? O sea, no me digan que no. También pasaba en Versalles. Pero ¿qué era en este caso lo que pasaba? Que por un lado, el cuñado le tuvo que ir a explicar al rey cómo tener que embarazar a su hermana. Pero por otro lado, estaban las cuñadas. Y nunca faltan las cuñadas, Venenito. Justamente lo que tú venías diciendo, que a veces algunas mujeres perpetúan este discurso violento. Entonces aquí nos vamos a este punto, amiga, al inherente a los factores de la vulnerabilidad, porque aquí ya abordamos este aspecto del rey y ahora sí que por un lado tenemos el rechazo de la nación, porque ella la trataban como la austriaca. De hecho, si te acuerdas, cuando ella iba caminando en los pasillos, hasta cómo murmuraban y le hacían fuchi y así, las damas de la corte, pero también estaba el venenito de las cuñadas. Entonces, ¿cómo influyó este aislamiento en sus decisiones calificadas como frívolas? Pues influyó de manera decisiva. Ante cualquier juicio pues formal, antes de la guillotina, incluso antes del repudio abierto, María Antonieta ya había sido condenada en otro tribunal, el de la opinión pública, y fue víctima de una violencia pues menos visible, pero profundamente eficaz, esa violencia simbólica sistemática. Rumores, caricaturas, panfletos obscenos, burlas sexuales, chismes sobre su cuerpo, su moral, su intimidad. Pues no eran ataques aislados, eran mensajes reiterados que buscaban algo muy concreto, deshumanizarla. Y Rita Segato explica que esta violencia no es espontánea ni accidental, es la pedagogía del castigo. O sea, enseñan a la sociedad a odiar, a señalar, a convertir a una persona en blanco legítimo. Cuando una mujer es ridiculizada de forma constante, el mensaje es claro: su dignidad es imprescindible. Y Pierre Bourdieu llamaría esto pues esa violencia simbólica en su forma pues más pura, y no golpea el cuerpo, pero destruye la legitimidad, la dignidad de una persona. La narrativa de la reina frívola no fue un adjetivo inocente, fue una estrategia
una manera de vaciarla de esa autoridad moral para que su caída pareciera pues natural, incluso necesaria. Cuando todo tu entorno te repite que no vales, que sobras, que estorbas, que tus decisiones dejan de ser plenamente libres, se vuelven respuestas al abandono. Nadie decide con claridad desde el exilio emocional. Nadie florece cuando vive bajo desprecio constante. Y aquí vuelve con fuerza Rita Segato al mencionar que la violencia simbólica prepara ese terreno para que la violencia se materialice. El proceso es casi siempre el mismo. Primero la burla, luego la difamación y después el castigo. Y cuando una mujer es narrada como ridícula, inmoral o peligrosa, cualquier sensación posterior parece merecida. El castigo deja de verse como abuso y empieza a percibirse como corrección, pero eso no es justicia, es control social. Y es lo que Segato llama pedagogía del castigo. Disciplinar a una mujer para advertir a todas las demás. Y el aislamiento de María Antonieta no fue solo político, fue afectivo, fue simbólico y social. Entre esa hostilidad pública y la intriga privada, cada gesto suyo fue leído desde la sospecha, y cuando una mujer ya ha sido despojada de su humanidad, cualquier decisión suya puede ser usada en su contra, hasta volverla una cuestión de infantilería. Y hoy el escenario pareciera que ha cambiado, pero esa lógica persiste. La vemos en redes sociales, en medios de comunicación, en linchamientos digitales, en juicios públicos sin ese debido proceso. Primero se construye el personaje, luego se justifica la violencia. Y bueno, retomamos la historia de María Antonieta. No nos habla solo del pasado, sino que nos advierte sobre el presente. Cuando una sociedad aprende a odiar a una mujer, aprende también a tolerar su destrucción. Y aquí la pregunta se vuelve más urgente. ¿Estamos analizando decisiones o estamos repitiendo castigos? Porque la verdadera libertad no existe desde el desprecio, es constante, y ninguna decisión puede llamarse frívola cuando nace desde ese aislamiento y la vigilancia y el abandono sistemático hacia una mujer. Ahí es donde deberíamos tener la reflexión. Y mira que aquí observamos a una niña, una adolescente, posteriormente a una mujer adulta que estaba sola, básicamente. Estaba sola, estaba desprotegida, y cuando... A ver, aquí digo, yo no soy psicóloga, pero voy a poner en estos momentos el cuadro del ciclo de abuso narcisista. Obviamente habían personas narcisistas que la rodeaban a ella. Digo, no, yo no soy psicóloga, pero soy superviviente, entonces entiendo este tipo de dinámicas. Y bien que tú lo estabas ahorita explicando cómo funciona este ciclo. Y justamente ella era siempre devorada por esta casa. Ahora sí que como un chivo expiatorio, si me lo permites. Entonces, ya para ir... bueno, ya estábamos hablando un poquito hace rato sobre este aspecto de ella con relación pues a su edad, al contexto histórico en el que todo esto se estaba desarrollando y demás. Pero tú también ya me estabas hablando un poco sobre ella con esta noción de la niñez. Ya nos estabas hablando un poco de este ámbito. Pero ya para ir directo al grano, me gustaría preguntarte si esta noción de niñez apenas estaba gestando, apenas estaba ahora sí que gateando tal cual, ¿era justo exigirle madurez política a una niña que había sido privada de su derecho a crecer?
Qué fuerte. Rousseau pues escribió que la infancia debía ser protegida, respetada y acompañada, pero que el ser humano necesitaba tiempo para formarse antes de cargar con el peso de la vida. Y era una idea pues revolucionaria para su época, ¿no? Ponerla pues en la mesa. Pero había una excepción incómoda, las niñas. Aunque habláramos de niñez, como tal el término de niñas era una situación más compleja, porque se hablaba de una tradición, de una cuestión política, de una cuestión hasta económica. Entonces, exigirle juicio adulto en estas condiciones no es severidad histórica, es una condición pues devastadora, deshumana y una contradicción también ética brutal. Desde el derecho con perspectiva de género, pues esto tiene un nombre claro: una adultización forzada de las niñas. Y ocurre cuando se les imponen responsabilidades, expectativas y consecuencias propias del mundo adulto, mientras se les niega ese derecho a crecer, a equivocarse, a formarse emocionalmente. Exigir madurez sin permiso es neutralizar la moral. Es una forma elegante de violencia. Es una violencia que niega el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o reconocida pues en los sistemas jurídicos internacionales y nacional, a reconocer como pilar fundamental la dignidad humana. Y María Antonieta pues fue adulta cuando el poder la necesitó para sellar alianza, para sostener el Estado, para producir herederos, y niña cuando convenía deslegitimarla, ridicularizarla o responsabilizarla del colapso de un sistema que jamás controló. Esa oscilación no es casual, es una estrategia clásica del poder: convertir a las niñas en adultas funcionales y luego castigarlas por no cumplir estándares imposibles. Y esa adultización forzada no pertenece solo al pasado. Hoy la vemos cuando se exige a niñas y adolescentes comportarse como mujeres, cargar con cuidados, responder a violencias, entender sistemas que nunca diseñaron. Se les pide fortaleza sin protección, responsabilidad sin derechos, madurez sin acompañamiento. Y vuelve una pregunta urgente, o sea, ¿cómo juzgar a alguien por no haber sido lo que nunca se le permitió llegar a ser? Hoy el derecho empieza a nombrar lo que antes se naturalizaba o se normalizaba. Privar a una niña de un proceso de crecimiento es una forma de violencia, no deja marcas visibles, no condiciona toda la vida, porque nadie puede desarrollar criterio político, emocional o ético si antes no tuvo el derecho básico a ser joven, y ningún sistema puede exigir madurez a quien primero se le robó esa infancia. Es algo muy muy complejo y que todavía debemos seguir atravesando y generando esas pautas para que ninguna niña sea obligada a tener esa adultización. Mujeres, la edad más importante que ustedes tienen es de los 18 hasta los 25 años de edad. Y muchas mujeres en esta mejor temporada toman terribles decisiones que más adelante lamentan. Cuando tú te desarrollas, por eso le coloqué el título a este episodio, Mujeres de 14 a 17 años, las que están en la adolescencia. Cuando tú te desarrollas, lo que tu cuerpo está diciendo entre tantas cosas es que ya tú eres fértil, de que ya tú puedes quedar embarazada. Lo que se acostumbra o lo que se debe hacer es que tú salgas embarazada cuando tengas mayoría de edad. Pero lo que pasa es que el feminismo tiene como 60 años diciendo a las mujeres que es su mejor temporada cuando biológicamente están fértiles, más hermosas, tienen las fuerzas, que lo inviertan en un título universitario, que vayan a la universidad a hacer la doctrina, que lo inviertan en un título universitario, que vayan a la universidad a hacer. Y sí que es uno de los temas más dolorosos, reitero. No se le puede exigir esas responsabilidades a alguien a quien no se le ha enseñado a cómo cumplirlas. ¿Por qué? Porque no ha tenido el suficiente tiempo para siquiera aprender. Y es que, a ver, ella creció, vuelvo a lo mismo, literalmente creció en un, pues ahora sí que en un palacio, con la corte austriaca, le daban, recibió buena educación, pero una educación alejada de las necesidades
que requerían otras clases sociales en este caso. Y aquí como un dato muy curioso, un dato de color si lo quieren ver de esta manera, si se acuerdan, ella usaba unos pelucones, pero wow, uno que me llamó mucho la atención fue uno de un barco, no sé si te acuerdas que estaba esa escena. Pero justamente, de hecho lo estamos viendo ahorita aquí en las imágenes, que ella traía aquí su peluca, su cabello y aparte esos adornos exóticos. ¿Y por qué comento esto? Porque varios de estos adornos a veces eran, digamos que, estrategias y políticas públicas para incentivar de manera, la verdad sí, muy torpe, hay que decirlo, al pueblo a que consumiera ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque el pueblo francés literalmente tenía hambre. Y no hay nada más peligroso para un gobernante que el pueblo, más que tenga hambre de justicia, tenga literalmente hambre, literalmente tenga huecos en el estómago, porque había una escasez de alimentos impresionante. Ya sabemos la situación, hacia dónde se estaban yendo los recursos, qué revolucioncita, qué independencia se estaba gestando del otro lado del charco, 13 colonias, guiño guiño, no tenía, bueno, eso es otro asunto, ¿ok? Pero a lo que yo voy es que mientras aquí estos metiches estaban financiando con dinero, ahora sí que con tal de darle en la torre a la corona inglesa, porque los franceses y los ingleses no se podían ver ni en pintura en esa época, aquí mientras el pueblo francés estaba muriendo de hambre. Y ella creía que una de las mejores maneras, pues, para, digamos, hacer una política pública para incentivar el consumo de ciertos alimentos como la papa, era ponerse flores de papa en la cabeza, cosa que, pues, no, obviamente iba a resultar muy tonto, muy frívolo, sí, pero convengamos, es muy complicado hablar de calidad agroalimentaria, porque ese es el término, hablando en términos gubernamentales. ¿Y por qué comento esto? Porque si tienes a una reina que se pone flores de papa para decirle a la gente coman papas, pues obviamente la gente se va a enojar. ¿Y cuál es el resultado? Entre otras situaciones que ya se iban ahí gestando en esa olla de presión que era el Palacio de Versalles, pues la difamación, pues que se empezaran a hacer acusaciones y demás. Entonces aquí vamos a entrar en uno de los términos y en uno de los temas más escabrosos, que es Revolución Francesa o Revolución, porque parece que sí, se quiso dar ese salto de fraternidad, de igualdad y de libertad, pero parece ser que el poder se lo quitaron a unos abusivos para dárselo a otros abusivos. Basta ver qué pasó con la época del terror y la guillotina, ¿no? O sea, ahora sí que era pasar literalmente de Guatemala a Guatepeor. Pero ¿qué pasa aquí? Yo te quiero preguntar esto, amiga, porque bajo tu percepción, ¿de qué forma el uso de panfletos con contenido para adultos, porque no puedo decir la palabra en YouTube, ya saben, así como acusaciones de incesto, fueron el antecedente de la violencia digital que estamos observando hoy en día? Y lo quiero conectar, amiga, con este último tema, que sería el síndrome del niño perdido. O sea, te voy a hacer dos en uno, pues, dos preguntas en una. Ya que estamos observando que María Antonieta fue tal cual el prototipo de la estrella destruida. ¿Por qué? Porque la difamaron, porque ensuciaron su imagen y ya supimos el resultado final. Pero esto no dista de lo que pasa hoy en día, y te voy a poner el ejemplo más claro: Britney Spears. Entonces, es la sociedad quien busca objetos de sacrificio, tanto en la Francia del siglo XVIII como hoy en día. Pues, mira, la violencia contra María Antonieta no empezó con el clima de lo que se escribió en la historia, ¿no? Sino comenzó mucho antes con el lenguaje en su infancia. Panfletos con cuestiones muy calientes, diríamoslo así, caricaturas obscenas, acusaciones de incesto, relatos pues sexuales fabricados y difundidos masivamente. Pues su intimidad fue arrancada de ese ámbito privado, sexualizada y convertida en un arma política. Y no se busca
no se buscaba informar sin humillar, no se trataba de verdad sino de control. Y hoy reconoceríamos de inmediato ese patrón, lo llamaríamos violencia digital, violencia sexual mediática o exposición no consentida de la intimidad. En México, la ley Olimpia pues nombra esa violencia y reconoce algo fundamental, que la agresión no necesita contacto físico para ser real y que la vergüenza impuesta también destruye vidas, pero la tecnología no crea la violencia, solo la acelera, la visibiliza más, y ese mecanismo no es antiguo. Antes fueron panfletos, hoy son pantallas. Antes fueron imprenta, hoy son algoritmos que viajan a la rapidez de la luz, pero la lógica permanece intacta: disciplinar a las mujeres a través de la vergüenza. Y la intimidad convertida en ese espectáculo nunca ha sido libertad de expresión, y es una forma sofisticada de castigo social. Cuando el cuerpo de una mujer se expone públicamente sin su consentimiento, el mensaje es claro: cualquiera puede disponer de él. Y cuando una sociedad consume esa exposición como entretenimiento, se vuelve cómplice. Y desde el derecho, hoy entendemos que esto pues constituye violencia sexual. Aunque no haya contacto corporal, el daño ocurre en la psique, en la reputación, en la seguridad, en la posibilidad misma de existir sin miedo. La guillotina en este sentido empezó mucho antes de que cayera la cuchilla. Empezó cuando el discurso la despojó de su dignidad, cuando se hizo público. Pues bien, la ley Olimpia no es solo una norma penal, es un acto simbólico. Reconoce que la intimidad no es mercancía y que el consentimiento no es negociable. Pero ninguna ley por sí solo o sola erradica la violencia. Las leyes llegan después, pero primero hay que nombrar. Y nombrar importa mucho, porque lo que no se nombra se normaliza, y lo que se normaliza se repite. Y como juristas podemos decir que una ley no arregla las cosas. La ley permite generar pautas de entendimiento y tal vez sancionar. Pero si tú y yo somos muy escrupulosas de la ley, diríamos: no, le falta esto, le falta lo otro, hay que cambiar estos conceptos, hay que acelerar medidas y demás. Pero aquí lo más importante siempre va a ser una cuestión interna, una cuestión de nombrar. La historia de María Antonieta es un antecedente directo de lo que hoy combatimos: el uso del cuerpo femenino como campo de batalla mediática. Cambian las herramientas, pero no la intención. Exponer para controlar, sexualizar para deslegitimizar, humillar para silenciar. Hoy, a diferencia pues del siglo XVIII, tenemos palabras y tenemos leyes, pero nombrar la violencia es el primer acto de justicia, y cada vez que la nombramos resistimos como mujeres. Por otra parte, pues María Antonieta es un arquetipo que se repite. La estrella elevada, pero luego destruida. Hoy la vemos en celebridades, mujeres públicas, figuras femeninas que representan libertad. No se destruye la persona, se destruye lo que simboliza. Hablamos de ese chivo expiatorio, cargar a una persona a la sombra colectiva, lo que la sociedad no quiere ver de sí misma. Y la pregunta final no es si ella fue culpable, la pregunta es: ¿por qué seguimos necesitando sacrificar figuras en lugar de transformar sistemas? María Antonieta es un arquetipo temprano de ese sacrificio simbólico. Desde Jung, las sociedades proyectan su sombra sobre figuras visibles, pero no enfrentan sus propias fallas. Y hoy seguimos elevando y castigando figuras femeninas que representan libertad, exceso o autonomía.
hoy la mujer se le da cuestiones de juicio, cuando en realidad se debe primar la libertad, el respeto y sobre todo generar esa empatía, porque cada una representa un contexto diferente. Las leyes, lo vuelvo a decir, si bien responden a una realidad social, no son la panacea para solucionar los problemas que enfrenta la sociedad. Hoy más que nunca, la educación y el pensamiento crítico para las personas, sobre todo para la mujer, te permite afinar esa capacidad de asombro, esa capacidad de observación y sobre todo gesta el pensamiento crítico para que de alguna forma ejerzas tu libertad de la mejor manera, siempre recuperando esa soberanía de tu cuerpo, exigir derechos con conciencia y vivir la libertad sin perdón y con gozo. Creo que la verdadera revolución no es cortar cabezas, es dejar de necesitar de sacrificar. Por mucho tiempo la mujer ha sido la que siempre sacrifica su vida, su maternidad, su vida personal por otros. Y la mujer más que nunca es ese pilar que hay que cuidar, que proteger y hay que sostener. La historia suele simplificar a las mujeres incómodas. Las convierte en caricaturas. La frívola, la exagerada, la caprichosa, la desquiciada. Pero detrás del panfleto, del titular y del meme, siempre hay una persona. María Antonieta no fue un pastel, no fue una peluca empolvada, no fue una consigna revolucionaria. Fue una adolescente y posteriormente mujer convertida en símbolo antes de poder convertirse en adulta. Y cuando una sociedad entra en crisis, rara vez juzga estructuras. De hecho, juzga a mujeres que son visibles. Y saben, siglos después la lógica no ha cambiado tanto. Cambian los escenarios, las tecnologías y hasta los hashtags. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos mirando personas o estamos buscando a quién sacrificar? Este 8 de marzo no se trata de coronas ni de absolver monarquías. Se trata de reconocer que la violencia simbólica, la cosificación y el linchamiento moral tienen continuidad histórica. De Versalles a la cultura pop, el patrón es inquietantemente familiar. Tal vez, y solo tal vez, el verdadero acto revolucionario no sea idealizar ni condenar, sino solo humanizar. Porque antes que reina, antes que ícono, antes que escándalo, siempre hubo una mujer, una persona. Y la dignidad no debería depender de si lleva corona o un micrófono. Laissez-moi partir to be free. Laissez-moi partir. Ay, amiga, pues ahora sí te fuiste con todo, porque yo puedo sacar esta conclusión de lo que acabas de decir, que la verdadera tragedia de María Antonieta no fue, al menos para ella, que quede claro, no estoy frivolizando la situación para nada. Obviamente entiendo que la gente en Francia estaba harta, por supuesto, esa parte la entiendo perfectamente, pero el verdadero problema de María Antonieta como persona, como ser humano, en su esfera más íntima, no fue la falta de pan en su país, sino la falta de una red de sororidad en su casa, en Versalles, así como en el
en su casita de campo, que tenía que voy a poner el nombre aquí, ya que mientras hoy figuras como Britney Spears, Madonna, Paris Hilton, Belinda, tenemos este ejemplo aquí en México, y otras tantas, de hecho sobreviven. Y hablo de mujeres que son mediáticas, pero también pasa esto en el día a día con mujeres que estamos a pie. Llegamos a sobrevivir justamente por esta tribu de mujeres que nos respaldan. En cambio, la reina fue entregada a la guillotina porque el contexto de su época pues se encargó básicamente de que ella estuviera sola. Justo que así es, cuando una mujer ejerce su libertad, tiene que tener esas manos amigas, esa sororidad que debe haber para que juntas vayan construyendo en los espacios, ya sea laboral, familiar, personal, gubernamental, esas brechas de cambio, porque el cambio no es tanto normativo, sino más bien de pensamiento, de permitir que los conceptos o la forma de creencias cambien hacia la mujer, hacia lo que simboliza, hacia su rol. Pues bueno, amiga, te agradezco de verdad de todo corazón que hayas venido a este espacio a hablar de un personaje sumamente histórico que ha sido mancillada su imagen y que hasta hace poco tiempo ha estado siendo reivindicada. De hecho, la propia Sofía Coppola, cuando hicieron esta película, en su momento fue criticada porque decían, ay no, es que ¿cómo vas a poner unos tenis Converse? ¿O cómo vas a poner estas velitas de bengala en el pastel de cumpleaños? ¿O cómo vas a poner eso? Ella no quería mostrar una exactitud histórica, reitero. Ella quería mostrar cómo era la vulnerabilidad de la mujer en esa época y cómo es que quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Porque esto que pasó a María Antonieta a día de hoy, ¿cuántas mujeres no lo están viviendo? Así es, por eso es importante que la mujer tome conciencia sobre su autoconcepto. Y qué mejor libro para recomendar es El mundo de Sofía de Justin Gardner, donde de una forma magistral retoma la cuestión filosófica, ética y también construye ese pensamiento crítico. Hombres y mujeres debemos de dejar de tomar todo por sentado, sino reflexionar y cuestionar lo que está a nuestro alrededor. ¿Realmente es gris? ¿Realmente es rojo? Creo que solo así podremos realmente generar un cambio, porque la cuestión jurídica en materia de género seguramente va a seguir dando más frutos al árbol, pero si no está sostenida por un cambio de conciencia, los cambios van a venir paulatinamente y lentos. Ay Dios, y ahorita que tocaste ese libro, me hiciste recordar muchísimo a un personaje que de hecho se hace mención en esa película y que digamos que estaba del otro lado, a esta mujer revolucionaria que de verdad, Olympe de Gouges, creo que se pronuncia, voy a poner el nombre bien porque disculpen, no sé pronunciar francés, pero básicamente esta chica hablaba de cómo es que la mujer podía ser poderosa en todos los ámbitos, no importando desde la trinchera en la que se encontrase. Por algo se escribió, por algo ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, precisamente en esta misma época. Entonces no estabas alejado. Ahorita que dijiste lo del mundo de Sofía, dije, amiga, estamos conectadas, de verdad, porque pensé en este personaje justamente. Pero bueno, esta es la manera en la que hacemos homenaje a este gran día. Es la manera en la que conmemoramos, más que la lucha, el recordar más bien cuál es nuestro papel en el mundo, aún más que la lucha. Y que no se nos olvide quién fue ella. Y que
no se le puede achacar más responsabilidad de la que nunca se le dio. Creo que esa sería mi reflexión. Justo, es importante que la tomemos precisamente como ese referente histórico, esta cuestión que nos permite recordar y reflexionar nuestro autoconcepto y también nuestro granito de arena hacia reivindicar el personaje o el rol de la mujer en la sociedad. Así que a todas las mujeres y hombres los invito a ser más reflexivos, a observar, a tener, a cuestionarlo todo, hasta lo que hoy comentamos. Claro. Porque solo así podemos entretejer distintas perspectivas. El conocimiento siempre. Así es, amiga. Pues de verdad te agradezco muchísimo que te hayas tomado este tiempo para venir a compartir estas reflexiones, y también te agradezco mucho que incentives este pensamiento crítico, porque se vale totalmente estar incluso en contra de lo que se ha dicho de manera fundamentada. No digan también nada más puras sin razonar, no, que sean cosas siempre fundamentadas, siempre se vale. Bueno, amiga, te doy las gracias de verdad de todo corazón por haber venido a este espacio, es tu casa. Y bueno, pues de nuevo te damos un aplauso, amiga, por tu participación, porque estuvo maravilloso. Pues muchas gracias y reflexionemos todos sobre el papel de la mujer y sobre todo de nuestro autoconcepto en nuestra vida y en la sociedad. Muchísimas gracias, amiga. Y bueno, mi estimada audiencia, pues hasta este punto vamos a dejar este podcast. Se me hace que sí vamos a hablar de 50 sombras de Grey, pero en otra ocasión. Y bueno, sin más, si este podcast les gustó, les agradeceré mucho que me apoyen con sus comentarios y que le dejen pulgar arriba a este podcast. Y también, sin más, compártanlo con todos sus contactos en sus redes sociales. Las mías van a estar apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio o háganse miembros de este canal para que pueda seguir creando más contenido como este. Y espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Nos estamos viendo.